por distintos motivos el pastor pidió que lo hiciéramos el día de hoy. ¿Sí? El texto que vamos a utilizar para dar el sermón va a estar en Marcos 6, del 30 al 44, si quieren ir buscándolo. Marcos 6, del 30 al 44. Creemos que en estos tiempos necesitamos ser una iglesia cercana a las necesidades de las personas. Y ASA, juntamente con ustedes, ayuda a cumplir esa misión. ¿Quién quiere comenzar a leer? Marcos 6, del 30 al 44. Después nos vamos a ir leyendo punto por punto. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Habían hecho lo que ustedes me han hecho. Venid nosotros aparte a un lugar. Sí, les esperaba una gran obra y ante todo debían aprender que su fuerza no residía en sí mismos, sino en Dios. ¿Sí? Después, Jesús veía la necesidad de fortalecerlos frente a dos preocupaciones que tenían ellos. Uno era la gira de evangelismo que estaban haciendo. Se dedicaban tanto tiempo que decía que ni siquiera tenían tiempo a comer o descansar. Estaban muy comprometidos con eso. Y lo estaban haciendo perfectamente. Yo estaba muy complacido con ellos. ¿Sí? Pero eso es en el versículo 31. Pero también estaban enfrentando otro gran problema, era el trasfondo. Está en Marcos 6, 28 al 30. ¿Quién quiere leerlo? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ir a verlo, dijeron. 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recortar los grupos sobre la hierba verde. Del 28 al 32. No, perdón, del 28 al 32. Marcos 6, del 28 al 30. Cuando llenos estos discípulos vinieron a tomar un poco de paseo con este curso. Entonces los apóstoles se encontraron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Bien. Afirmas. ¿De qué está hablando él? ¿De qué es lo que se está hablando? De la muerte de Juan el Bautista. ¿Sí? Aparte de todo lo que estaban haciendo, había acontecido eso, la muerte de Juan el Bautista. Entonces estaba esos dos problemas que le preocupaban a Jesús, ¿sí? La gira de evangelismo y la muerte, ¿sí? Porque sabía que había una tensión entre ellos. Dice, el éxito de la evangelización y por otro lado enfrentaba la muerte de Juan el Bautista. En cierta forma eso representa la realidad que tenemos como iglesia. Nuestra misión de predicar, de compartir la esperanza y por otro lado prepararnos sabiendo que como seguidores de Jesús vamos a enfrentar pruebas y dificultades muy importantes. La sociedad en la que predicamos también tiene necesidades de acercarse a Dios, pero también enfrenta pruebas duras en esta vida, problemas económicos, enfermedades, problemas de familia. Si ustedes hablan con cualquier persona, los problemas sobran en este tiempo, ¿sí? Por eso necesitamos estar con Jesús y dedicar tiempo para prepararnos y fortalecernos. Jesús, en estos retiros espirituales, que eran muy especiales para él, transmitía su visión, les aclaraba las dudas y de esta forma los preparaba para la misión. Pero este retiro representa una situación y Jesús aprovecha para agregar un tercer refuerzo en la preparación que estaban haciendo sus discípulos, que también nos ayuda a nosotros el día de hoy. Y vamos a meditar sobre esa tercera situación que explica Jesús. ¿A qué se refiere y cuál enseñanza nos deja a nosotros? Vamos a estudiar la situación. En Marcos 6, el versículo 33, dice que se acerca una multitud a Jesús.
Marco destaca el esfuerzo y la intención de esta multitud. Caminaron y llegaron antes y la intención era estar junto a Jesús. Porque ellos les había dicho que descansaran y se apartaran. Pero ¿qué pasó? La gente vio que se estaban yendo, entonces se apresuraron para seguirlos. Y llegaron antes que ellos incluso. Y en el versículo 34 dice: Jesús los observa y atiende. ¿Sí? Y los atiende. ¿Por qué los atiende? Porque tuvo compasión. Esto es tener simpatía y tristeza por las personas. Pero ¿por qué tenía ese sentimiento Jesús? Porque eran como ovejas sin pastor, dice la Biblia. ¿Qué significa para Jesús ver a la multitud como ovejas sin pastor? Vamos a ver, en el Antiguo Testamento tenemos varias referencias y consideramos tres. La primera está, quien puede buscar en Primera de Reyes 22:17. Primera de Reyes 22:17. Acá está hablando sobre la profecía de Micaías. Gracias. Bien, entonces, la visión es, no tienen Señor, ¿sí? No tienen ningún gobernante, nadie que los guíe. El segundo punto está en Ezequiel 34, del 4 al 6. Ezequiel 34, del 4 al 6. La profecía de Ezequiel. Bien, acá entonces nos refleja que tenemos pastores que no atienden su rebaño, ¿sí? Y las ovejas están sin pastor. Y la tercera es en Números 27, 16 y 17. Números 27, 16 y 17. ¿Quién le puede dar lectura? Es Moisés al solicitar un sucesor. Ponga a Dios un varón frente al pueblo para que no sean como ovejas sin pastor. ¿Sí? Esos son los tres puntos que refleja el Antiguo Testamento de lo que significa ser como ovejas sin pastor. Entonces, ¿qué es lo que representan las ovejas sin pastor? Número 1, representan a las personas que no tienen quien las guíe, que las consuele, que las ayude. El ser humano necesita de personas que cumplan esta función. Segundo, es cierto que en la primera aplicación de esta frase nos lleva a pensar en los pastores, en líderes religiosos y gobernantes, que deben tener presente estos conceptos. Y tercero, pero en esta historia, el contexto indica que Jesús presenta una situación en forma general, le habla a la multitud, no es algo puntualizado, no habla solo de una persona, sino que habla sobre la multitud. Toda la sociedad tiene las mismas características de ser un grupo de ovejas sin pastor. Los apóstoles entendían que la misión es predicar, es evangelizar y también que tenían que ser valientes, incluso dispuestos a dar la vida por esta verdad. Y en este sentido lo estaban haciendo muy bien, pero ahora Jesús quiso ampliarle la visión de lo que es la misión. ¿Y qué es lo que tenían que aprender al ver la multitud como ovejas sin pastor? Sí. Ahora yo les pregunto, ¿observamos actualmente también en la sociedad que es como ovejas sin pastor? Sí, ¿verdad que sí?
Bien, ahora les hago otra pregunta. El tema es, ¿quién tiene que verlas? ¿Quién ve el dolor, el sufrimiento y las necesidades de estas ovejas? Bien, perfecto, vamos a ir caminando. Dice, punto número 1. Los gobiernos, los líderes civiles e incluso los religiosos no han podido atender estas necesidades. Y punto número 2, entonces, ¿qué quiso transmitir Jesús a sus discípulos cuando les mencionó que ve a la multitud como ovejas sin pastor? El énfasis que destaca Marcos de cómo se esforzaron para estar juntos a Jesús indica la necesidad que tenía la multitud de Jesús. La gente busca a Jesús. Cuando descubren que en este mundo no les alcanza a cubrir todo lo que necesitan, ¿sí? Es porque se dan cuenta en qué situación se encuentran, ¿sí? Por eso buscaban a Jesús. Y una de las señales de la sociedad es que lo buscan a Él. Entonces, ahora, ¿cómo se entiende que esta sociedad, nuestra sociedad, está como ovejas sin pastor? ¿Sí? Dios nos dejó, Jesús nos dejó la solución. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sí? Primero, Mateo enseña que en este caso Jesús les hacía milagros y les enseñaba. Eso hacía Jesús. Marco agrega que también les enseñaba. Y miren, dice, ¿qué más nos enseña Jesús de cómo atienden a estas ovejas? Los apóstoles captaron que ellos estaban con hambre, captaron una necesidad y vieron que Jesús nos atendía. Entonces dijeron, vamos a mostrarle a Jesús que nosotros también vemos las necesidades y buscaron una solución. Los apóstoles intentaron buscar una solución, ¿sí? Una solución humanitaria, una solución práctica, que tenían un sincero deseo de ayudar con sus posibilidades. ¿Y qué eligieron? Dijo, despídanlos, que vayan y vean dónde puedan encontrar alimento o refugio para que descansen. Eso está en Marcos 6, del 35 al 36. ¿Quién quiere leerlo? Claro, al verse abrumado por tanta cantidad de gente, y vos decís, yo soy solo, ¿cómo hago? Mandarlos por ahí. Entonces, de esa manera, ellos creían que estaban ayudándolos, ¿sí? Y ellos cumpliendo su parte que tenían que cumplir. Pero en realidad, Jesús les habló y les dio otra lección. Les dijo, ustedes denles de comer, ¿sí? Eso es duro, como decir, están viendo sus posibilidades y dicen, no podemos, son muchísimas personas. La Biblia dice que son 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que seguramente eran el doble. Entonces, eso lo dice en el versículo 37. Dice, pero él respondió, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron, ¿quiere que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Seguían consultándole, porque no entendían que a sus capacidades no podían alimentar tanta cantidad de gente. Entonces, el comentario bíblico adventista menciona el énfasis de la frase está en la expresión vosotros, que es como si fuera vosotros mismos o ustedes mismos, ¿sí? Otra forma que el cielo diseñó para atender a una humanidad que está como oveja sin pastor. Otro milagro, otro plan que Dios tiene. Y son ustedes. Son ustedes. La forma en que se organizó la distribución de los alimentos indica que Jesús estaba interesado en que los discípulos participen en la misión, participen en ser canales de bendición. El pastor el sábado pasado también, el predicador el sábado pasado también dijo que nosotros deberíamos ser bendición y que no solamente son las bendiciones materiales. Uno puede ayudar a una persona con una oración, con una palabra de aliento, con algo. Siempre uno puede ayudar. Dice, el comentario bíblico agrega, la participación de los discípulos
discípulos en la distribución del alimento testificaba que las bendiciones del cielo estaban al alcance de los hombres mediante la acción de los que están dispuestos a cooperar con el omnipotente. El ser humano es la solución favorita para Dios. A mí me sorprendió esto. No busca siempre milagros extraordinarios, cosas sobrenaturales, no. Necesita nosotros somos la solución a los problemas. Dios puede hacer milagros sin nuestra participación, sin nuestra presencia. Pero es parte del accionar de Dios la participación del ser humano, porque Él sabe que si nos involucramos en el milagro del pan, no será solo para quien lo recibe, sino también para quien lo imparte. ¿Sí? Esa bendición es doble, es bilateral, no es solamente que yo ayudo a alguien y ya está. No, siempre vuelve porque uno se siente agradecido de poder estar ahí para ayudar a otro. ¿Sí? Dice, ¿quién estaba más feliz en ese momento? ¿La gente que recibía el pan o quién lo impartía? ¿Qué piensan ustedes? Los que impartían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podían cubrir esa necesidad que estaban teniendo toda esa cantidad de gente. Era muchísimo. Por otro lado, que agradece más las personas que reciben una bendición, ¿lo que damos o lo que somos? Lo que somos, debería ser eso, agradecer a Dios eso, lo que somos, darle que estamos transmitiendo es algo más. ¿Sí? No es solamente alimento y ropa, no es solo el pan y el pez que llevamos, es el amor y la decisión, es la entrega. Y eso inspira a más de una persona, todo lo que podemos hacer por ellos. Y ese testimonio es lo que abre corazones para que otras personas puedan recibir el mensaje. No hay nada más lindo de pensar de que cuando uno tiene problemas o necesidades, que haya alguien que le importes, que se interese por vos, ¿sí? Que se preocupe por vos. Ya con eso alivia un montón la carga, el problema que estemos padeciendo o la necesidad que estemos padeciendo. Que alguien se interese por vos y diga, yo estoy acá, por lo menos para escucharte, algo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución de Dios, de Jesús? Son ustedes, soy yo, somos todos nosotros. Esa es la solución. Vamos a leer Mateo 9:35. Algo que yo dice. Y cuando se hizo tarde, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es poblado y la hora muy avanzada. ¿Sí? Eso es el Mateo 9:30. No, perdón, Mateo 9:35. Leí mal. Entonces, estaba la triple misión, el mismo cuadro de las ovejas sin pastor, y las soluciones, ¿cuáles eran? ¿Más milagros? No. ¿Más enseñanzas? No. La solución era más obreros, ¿sí? Son ustedes, somos nosotros. ¿Quién quiere leer Hebreos 13:20? Hebreos 13:20. Que Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Gracias. Entonces, Jesús es el pastor. Él es la solución para esta sociedad que está como oveja sin pastor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero ¿cómo actúa Él? Porque eso lo sabemos nosotros. Pero ¿cómo actúa Él? Bien, perfecto. Él en nosotros, en ustedes. Esa es la solución y cómo Jesús actúa para las necesidades. Por eso dijo, ustedes, porque Él estaría con nosotros haciendo ese milagro. Bien, para hacer un resumen de todo esto que estamos
sociedad no solo necesita nuestra enseñanza, que llevamos la doctrina, que llevemos la verdad, incluso no solo nuestro testimonio de fidelidad. Esta sociedad necesita que seamos nosotros, Él con nosotros. Tenemos que ser una iglesia que se quede menos en el templo y salga más a la multitud. Tenemos que ser una iglesia que piense menos en despedirlos, ¿sí? Y más en ustedes, en nosotros, en cómo podemos ser útiles para ayudar a Dios, ¿sí? Y a las personas que están necesitando. No solo necesitan nuestra enseñanza, que llevamos la doctrina, que llevemos la verdad, incluso no solo nuestro testimonio de fidelidad. Esta sociedad necesita que seamos nosotros, Él con nosotros. Tenemos que ser una iglesia que se quede menos en el templo y salga más a la multitud. Tenemos que ser una iglesia que piense menos en despedirlos, ¿sí? Y más en ustedes, en nosotros, en cómo podemos ser útiles para ayudar a Dios, ¿sí? Y a las personas que están necesitando. Por eso, en NASA invitamos a los miembros no solo a brindar su ayuda, sino a brindarse a ellos mismos, ¿sí? Elena y Noemí, ¿podrían ayudar a repartir estas cositas, por favor? No, por cada persona. Sí. Así van más rápido a mitad y mitad. Eso que estoy repartiendo, sí, es una carta de pedido de donaciones. Necesito que cada uno ayude a buscar recursos para la iglesia. ¿Sí? Se acerca el día del niño el mes que viene y tenemos que hacer las cosas antes. Ayudar a buscar juguetes, artículos escolares, ropa, calzado. Hay muchos niños que están necesitando calzado y no se consigue, porque está carísimo. Entonces, necesito que cada uno, ¿sí?, ponga un granito de arena, hacemos algo. Así podemos ayudar y terminar esta obra para Dios. Jesús te hizo a vos, me hizo a mí, para ser instrumentos para llevar el pan de vida a una multitud que está como ovejas sin pastor. Que hoy aceptes no solo que hay que predicar y que quizás haya que soportar pruebas, que también asumamos que el medio que Dios utiliza para llevar bendición es a ustedes y a mí. Ahora quiero darles una ilustración. Si necesitan más por ahí y quieren pedir en los comercios y todo y quieren que se los dejen, yo tengo más, ¿sí? Dice, era un día lluvioso y gris. El mundo pasaba a mi alrededor a gran velocidad. Cuando de pronto todo se detuvo. Allí estaba frente a mí una niña apenas cubierto con un vestidito todo roto, que era más agujero que tela. Allí estaba con sus cabellitos mojados y el agua chorreando por la cara. Allí estaba tiritando de frío y de hambre. Allí estaba en medio de un mundo gris y frío, sola y hambrienta. Me encolericé y reclamé a Dios. ¿Cómo es posible, Señor, que habiendo tanta gente que vive en la opulencia, permitas que esta niña sufra hambre y frío? ¿Cómo es posible que te quedes ahí tan tranquilo, impávido ante tanta injusticia y sin hacer nada? Luego de un silencio que me pareció interminable, sentí la voz de Dios que me contestaba: claro que he hecho algo, te hice a ti. Entonces, en vez de reclamarle a Dios, ¿sí?, nosotros tenemos que estar ahí para ayudarle. Gordo, ¿podrías poner el último videito, por favor?
podamos demostrar que estamos listos para cualquier obra que tenga para nosotros Dios. ¿Sí? Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque podemos ser canales de bendición, Señor. Te pedimos que ores en nuestro corazón y que veamos la necesidad de cada persona con la que nos podamos encontrar, Señor. Ayúdanos y acompáñanos. Es lo único que te pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a escuchar las estrofas del himno 210. Con mucho gozo cantemos.